Antes mencionarle también mi nombre es Juan Sebastián Gil. Soy decano de los programas en contenidos audiovisuales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango, institución redefinida. Y como les mencionaba, hoy tendremos y nos place compartir este espacio con ustedes con la siguiente ponencia: la experiencia del proyecto Cine Chile, logros y complejidades en medio del cine chileno del siglo XXI. Nos acompaña, a quien saludamos, Marcelo Morales, periodista, investigador de cine y creador de esta plataforma y este proyecto Cine Chile. Haciendo una pequeña introducción de nuestro invitado, es periodista de la Universidad de Chile, ha sido periodista de la sección cultural, Cultura y Crítica de Cine del diario La Tercera y del programa Radiópolis de Radio Universidad de Chile. Ha colaborado como crítico también en revista Hip Hop, para la revista Limonauta, y ha escrito para la revista uruguaya de cine 33 Cines. También ha realizado el seminario Cine, Expresiones de la Sociedad Contemporánea en la Universidad del Desarrollo. Realizó una maestría sobre estudios de teatro y cine latinoamericano y argentino en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Más allá entonces de estos momentos protocolarios, le damos la bienvenida a Marcelo Morales. Estaré yo oficiando como moderador entonces de esta mesa, esperando que compartamos juntos un espacio importante alrededor y la reflexión del cine, en este caso en la propuesta que tiene Marcelo sobre el cine chileno del siglo XXI. Invitarlos también a que dejen sus preguntas para una ronda final de las mismas en el chat, aquí donde estamos conectados. Y sin más preámbulos, entonces, le damos la bienvenida a Marcelo. Marcelo, un gusto tenerte aquí. El micrófono es tuyo y nos vamos orientando entonces en esta conversación. Hola, Seba, muchas gracias por la invitación a este evento. Estoy muy honrado de ser invitado y de contarle un poco de este proyecto y cómo este proyecto ha crecido de la mano también del mismo cine chileno del siglo XXI, como dice el nombre de la ponencia. Y bueno, espero que le interese mucho y que podamos conversar sobre todo al final con dudas o reflexiones que puedan surgir a partir de lo que les voy a contar. Bueno, como dijo Seba, soy periodista y me he especializado en cine y bueno, a partir de la creación de Cine Chile me he ido enfocando más que en el periodismo y en la crítica, en la investigación sobre cine chileno, que ahí les voy a contar que es algo que está muy emergente hoy y bueno, y así que mismo es muy valorado dentro de este boom investigativo. Voy a compartir un PowerPoint para que no sea todo, solo yo hablando, sea un poco más dinámico. Bueno, acá un poco de los antecedentes para contarles qué sucedía con el cine chileno a inicios de este siglo. A mediados de la primera década, del 2005, hay un auge de la producción como nunca antes en su historia. Se empiezan a hacer muchas películas. Bueno, como todos los países sudamericanos de la región, gracias a la aparición del digital, como que facilita un poco la producción de películas y también va de la mano, al menos en Chile, de la aparición de distintas facultades de audiovisuales, de cine o de artes audiovisuales que enseñan a realizar cine. Entonces todo eso confluye en que empiezan a aparecer nuevos realizadores y nuevas producciones. Entonces, ahí como ven en el gráfico, ya el año 2005 se estrenan en salas comerciales ya 21 películas, que es un número muy abundante para la historia del cine chileno. Pensando, por ejemplo, que el año 1925, que fue el año donde más películas chilenas se estrenaron en el siglo XX, se estrenaron alrededor de 25 películas, 26, 27. Entonces, para que tengan en cuenta cómo el 2005 significa un hito en ese sentido, porque se acerca un poco a esa cifra histórica que después fue superada.
Junto con eso también empiezan a aparecer muchos festivales importantes, como el Festival de Cine de Santiago, Sanfic, o el Festival de Documentales, FIDOX, que es fundado por Patricio Guzmán, que es uno de los cineastas más importantes de la historia del cine chileno. Y reaparece el Festival de Cine Viña del Mar, que se había terminado con la dictadura, y el Festival de Cine Valdivia, que se empieza a posicionar como un festival muy importante y actualmente es probablemente el más importante que se realizó en Chile, y terminó la semana pasada. Y esos festivales al menos empiezan eh, a mostrar justamente todas estas películas que no llegan a salas comerciales, pero sí que se están produciendo por fuera de esos circuitos con mucho menos presupuesto enfocado en la distribución y que por ende no logran llegar a ese nivel, y los festivales empiezan de poco a tomar esa producción. Eh, Frente a todo esto, el acceso a la información de todas estas películas siempre es limitado, dificultoso, como dice ahí, y los medios como la prensa escrita, la televisión y la radio dan siempre un espacio marginal a esta cantidad de estrenos, que obviamente se enfocan en los estrenos que tienen rostros en su elenco como destacable, importante, que se asocian con la televisión, o con directores que arrastran cierta reputación, o con películas que tienen una cierta importancia internacional, primero en festivales importantes y que después estrenan en Chile. Son esos casos puntualmente los que la prensa masiva toma en cuenta. Entonces, todas estas películas más subterráneas o con menos presupuesto no son tomadas en cuenta. Entonces, ante esa dificultad, yo con una colega que es Antonella Esteban, que tiene una trayectoria similar a la mía, como crítica, como periodista dedicada al cine, empezamos a tener la necesidad de cómo hacer de que todas estas películas que quedan un poco fuera tengan un repositorio o sean tomadas en cuenta y la gente pueda saber que existen. Entonces así, explorando, nos damos cuenta que podríamos crear una base de datos con las películas que van surgiendo y con todas las películas que se han hecho en la historia del cine chileno, ya que toda esa información estaba repartida en ciertos libros eh, que aparecieron a partir de los años 60, hay uno más antiguo de los 30, pero que son libros además que son de muy difícil acceso. Entonces, quien quiere saber sobre la historia del cine chileno, sobre películas de ciertos periodos, es muy complejo, al menos en ese tiempo, hace una década, un poco más de una década atrás. Entonces empezamos a investigar y postulamos a un fondo de financiamiento. En Chile existe el Ministerio de las Culturas, o antes que se llamaba Consejo de las Culturas y Artes Audiovisuales. Eh, Crearon un fondo de financiamiento para proyectos audiovisuales primero, y luego se ha ido expandiendo a otras líneas como investigación y como difusión. Entonces nosotros en el año 2009 obtuvimos un fondo concursable en la línea de difusión. Y con eso, en agosto de 2009, pudimos abrir el sitio. Bueno, nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta, la gente a veces nos decía que para qué íbamos a crear un sitio de estas características si existía IMDb, que me imagino que ustedes conocen, pero explorando IMDb nos damos cuenta que no estaban todas las películas chilenas y además hay la información incompleta, alguna información errónea, y entonces nosotros pensamos que podíamos hacer algo mejor y además en español, porque abre la accesibilidad a todo el público nacional. Entonces, bueno, acá un poco un resumen de la que ya he dicho, que hay poca cabida de información de los estrenos, hay una escasez de publicación en torno a la historia del cine chileno, hay difícil acceso a las que ya existen, no existe, por ende, una idea integral de la historia del cine chileno. Entonces, quizás ocurre en los países donde ustedes están, de que constantemente cuando aparece un grupo de película importante, algunos hitos, se habla de nuevos cines, o de que resurge el cine, o que renace el cine en ese país. Entonces nosotros queríamos instalar también con todo este catastro, este trabajo, de que existe una tradición y que esos renacimientos corresponden a ciertas nuevas etapas, pero no a que antes no existía nada. Entonces nos interesaba visibilizar esas producciones históricas y que existe una continuidad histórica. Y por ende contribuir a una valoración del cine nacional de parte de todo el público.
Cuando abrimos el sitio tenía esta estética, abrimos justo cuando apareció una película importante que se llama La Nana, que postula un Globo de Oro y que un poco fue el puntal de lanza a un trabajo de internacionalización del cine chileno, destacando en certámenes internacionales, postulando a premios importantes. Entonces, como que, por eso pongo esta película, como que justo abrimos cuando esta película estaba ahí pegando fuerte. Estos son algunos de los libros que existían antes, que les contaba yo, y que eran de muy difícil acceso, y que fue obviamente nuestra base para empezar a investigar y a subir información al sitio sobre películas realizadas. Entonces, un poco fue evolucionando la idea inicial, que principalmente era subir la ficha de las películas y de los autores asociados a esas películas. Ahí vemos el caso de Chacal de Nahuel Toro, que es la película, una de las películas más importantes de la historia del cine chileno, y Raúl Ruiz, que es probablemente el director más importante de la historia del cine chileno. De a poco, viendo cómo ir complementando esta info, que no fuera una página muy plana, muy utilitaria, nuestro interés también fue empezar a sistematizar esta información, porque hay que pensar que el público chileno sabe muy poco del cine chileno, son muy pocos los entendidos, quienes saben un poco más. Entonces, para nosotros es importante que presentarles, guiar un poco esa navegación dentro del sitio. Si no, se podía provocar lo que nos provoca quizás cuando entramos a Netflix y como que hay un mar de información y no sabemos para dónde dirigir, nos demoramos mucho en elegir algo. Entonces acá establecimos ciertos contenidos para guiar esa navegación, si es que alguien está navegando sin un propósito claro. Entonces ahí empezamos a asociar a las fichas críticas, obviamente especiales, o entrevistas a los directores o a alguien del elenco, y también noticias que mantenían un poco actualizada el recorrido de estas películas. En este caso, No, que es una película de Pablo Larraín, que llegó incluso a postular al premio Oscar a Mejor Película Extranjera, siendo la primera película chilena en lograr eso. Y además, notas externas, que es un trabajo como bien importante, como de otros sitios que hablan sobre la película, entonces la gente además puede ver cómo en otros lugares, no solamente chilenos, se reseña la película o sale información importante. Y después dimos otro salto más importante, que el 2011, por ejemplo, agregamos que si la película estaba online en alguna plataforma, cuando empiezan a subirse las películas online legalmente, también hacemos el link, aunque no sean plataformas propias. Como que el cine, o sea, el Cine Chile siempre es muy abierto a eso. Nosotros no nos cerramos a vincular nada, no buscamos competencia, la verdad, porque además sentimos que no tenemos competencia. Finalmente nosotros somos un repositorio y como repositorio siempre buscamos los vínculos para hacer más fácil la búsqueda a quienes están buscando información. Y otro proyecto muy importante que también postulamos un fondo y lo ganamos es que el 2012-2013 empezamos algo que es bien inédito y a mí me han dicho muchas veces que no hay ningún portal de cine nacional que lo haya hecho. Es que empezamos a buscar en diarios de todas las épocas, desde el nacimiento mismo del cine chileno, que es 1897, unas películas que se hicieron en Iquique, a buscar los recortes de prensa asociados a esas películas, que tenían que ver con las críticas, con la entrevista, o avisos publicitarios que aparecían en los diarios sobre estas películas cuando se estrenaban. Entonces es un trabajo muy arduo de ir a la Biblioteca Nacional y revisar diarios, fotografiarlo y transcribirlo. Entonces de esa forma, si ustedes entran al Chacal de Nahuel Toro, van a ver que hay archivos de prensa asociados de la época, señalando en qué revista estaba, la fecha en que se publicó, y de esa forma hemos subido 1410 artículos de prensa asociados a películas del siglo XX, sobre todo. Desde 1895, de que subimos el artículo que habla sobre la primera vez que se dio cine en Chile, hasta los años 70, fines de los años 70. Hay un poco el detalle de cómo está este asunto de los archivos de prensa del cine chileno. Hay una lista, uno puede filtrar una búsqueda. También hemos hecho especiales con la misma intención de sistematizar la información, como yo les decía,
Por ejemplo, hay un especial dedicado a los años 20, entonces la gente puede ver algunos artículos que nosotros escribimos sobre las películas de esa época y además revisar toda la lista de artículos que encontramos de esa década. Entonces, de esa forma empezamos a aumentar el grosor que existía en torno a información sobre el cine chileno, sobre todo en los años 20, donde había muy poca información, y empezar a sacar ciertas conclusiones importantes y reforzar esa idea de que existe una tradición efectivamente, que no es que esto sea como líneas temporales paralelas, sino que son líneas que confluyen entre sí. Entonces, cuestionamientos que hoy se hacen, por ejemplo, de que existe un cine chileno o que el cine chileno es malo, o que hay realizadoras mujeres en los años 20, todo ese tipo de aspectos los fuimos encontrando en distintas épocas. Entonces podemos decir que nada muy original de lo que se ha hablado hoy. Siempre hubo momentos. También descubrimos quién fue el primer realizador de cine chileno, que Luis Odó, que realizó películas en Iquique. Yo pude conseguir fotografías de él, había menciones a él, pero nunca se había visto cómo era él. Y a partir de investigaciones asociadas con la familia, pude conseguir fotos, y que son vínculos que justamente se crean con el mismo sitio, porque empiezan a buscar información sobre su antepasado y llegan al sitio y me escriben si es que yo sé algunas cosas, y ahí yo como hago un intercambio y finalmente logramos conseguir más materiales como este. Entonces, finalmente el objetivo del sitio es un aporte integral en torno al cine chileno, que se empieza a desarrollar sobre todo con abundancia en cuanto a la producción en este siglo. Entonces hay distintas formas de enfrentarlo con la actualidad, con historia, con películas, con referencias históricas. También empezamos a descubrir películas que jamás habían sido catastradas a partir de esta búsqueda en prensa. Eh, Hay sitios y artículos que ayudan a sistematizar toda esta información, este caudal informativo y de contenidos, y que acompaña además una producción bullente actualmente. Así, si comparamos la producción del cine chileno de esta década, al menos de esta década, del 2010 en adelante, donde ya a partir de 2014, ustedes pueden ver que ya se estrenan más de 40 películas chilenas, solo en salas comerciales. A eso hay que sumar alrededor de unas 150 cortos, documentales y ficciones que se mueven solamente a nivel de festivales o de muestras. Eso tiene un poco de paralelo con la cantidad de visitas que nosotros tenemos en el sitio anualmente. Y que hay fecha es que hemos superado los 2,5 millones de visitas, que para nosotros, y bueno, y todo el mundo señala que es algo increíblemente abundante para un sitio de estas características con información tan específica. O sea, no es un sitio de cine en general, no hablamos de las grandes películas taquilleras, sino que hablamos de cine chileno que, por otro lado, sigue siendo un cine muy poco visto por el público en general, por todos los problemas que hay de distribución y de publicidad, y de que las grandes cadenas de cine no confían en el cine chileno. Entonces, nosotros, por otro lado, con estas cifras también queremos decir de que hay un interés del público por saber del cine chileno, por buscar ciertas películas. Entonces, es una forma también de derribar ciertos prejuicios en torno a eso, que yo creo que todo en la región lo tiene. De todas formas, y esto tiene que ver también con la forma en que la cultura en Chile se financia y se maneja, hemos tenido problemas de financiamiento porque los fondos a los cuales postulamos son concursables, y como todo concurso, hay años en que no somos muy bien evaluados o no les parecemos muy importante a quienes evalúan, y además que son criterios muy antojadizos los que siempre se plantean en este tipo de instancias. Y hay fechas, o sea, hay años en que no obtenemos financiamiento. Y hubo un momento en que durante 2 años no conseguimos financiamiento, y si bien un año pudimos mantenerlo con puro interés propio, hubo un momento en que eso no pudo ser posible porque el sitio necesitaba una renovación tecnológica importante, eh, y eso graficó en que decidimos cerrar el sitio. Un poco en cuanto, primero,
porque no podíamos operativamente mantenerlo, pero también un poco estratégicamente para un poco demostrar la importancia que tenía el sitio. Esto fue el año 2018. Entonces, de esta forma, a partir de 3 meses que tuvimos el sitio cerrado, la gente se dio cuenta de lo importante que era, sobre todo para programadores, para investigadores y para los mismos realizadores que estaban usando ya el sitio como una especie de carta de presentación, porque estaba toda su obra ahí recopilada. Entonces, eso provocó una presión que en cuanto a que los fondos públicos nos dieron finalmente un financiamiento para poder levantar el sitio nuevamente y volver a estar online. Pero estos últimos 2 años nuevamente ocurre lo mismo. Y más encima, porque con la pandemia todo se reformuló en cuanto a la distribución del cine en Chile, con el cierre de sala obligatoria por la pandemia. Entonces todo se volvió online. El mismo ministerio creó un portal que se llama Onda Media, donde está presentando películas de estreno chilenas en línea y les paga a los realizadores para esa exhibición, supliendo un poco lo que están perdiendo por exhibir en salas comerciales. Entonces, los fondos a la vez se han enfocado en financiar portales web que suban películas chilenas online, y nosotros nunca nos planteamos como un portal de películas online, sino que, como les mostré, nosotros linkeamos esa información. Entonces cerraron la línea que financiaba a nuestro sitio, que era la línea de difusión del cine chileno. Nos quedamos ahora sí sin nada, a pesar de ciertas gestiones y conversaciones, donde siempre nos dicen que el sitio es muy valorado, muy importante, pero finalmente nunca recibimos nada. Es como un poco la precarización además de la cultura en Chile, que está sujeta como a estos criterios y a estos criterios concursables, además, que son bien crueles. Entonces, este año hicimos una campaña de pedir fondos nacional e internacional, y nos ha ido bastante bien para financiar el pago de servidor, que es un costo bien grande, porque el sitio cada vez más grande, necesita un servidor potente para recibir la cantidad de visitas, para contener toda la información que hay, y también para pagar otra renovación tecnológica que necesitábamos hacer, que también son constantes, porque el sitio es muy pesado y a veces necesitamos ingresar otra categoría, y eso implica un cambio estructural bien importante a nivel web, de estructura web, y bueno, esos trabajos son bien costosos. Pero con la campaña ya logramos financiar este año esos dos elementos, y el próximo año ya tenemos también asegurado el pago del servidor. Eh, Esto obviamente también demostrarles que nunca hablamos de plata para nosotros. Nosotros finalmente no vivimos de Cine Chile. Vivimos para Cine Chile, pero no vivimos de Cine Chile. Y eso, bueno, también es una demostración de todo quien trabaja en cultura, en difundiendo cultura en Chile, porque sobre todo si son independientes como nosotros. Bueno, algunas cosas que les quería mostrar para ir cerrando, como cosas importantes que hemos logrado con el sitio, y para que también demostrar lo importante que ha sido el sitio para ciertas investigaciones. Acá como cosas que me han servido a mí mismo. Por ejemplo, hay un prejuicio muy grande en Chile de que todo el cine chileno siempre habla de la dictadura, o del golpe de Estado de 1973, o de lo que fue la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, que todas las películas siempre hablan de eso, que nunca se despegan de ese tema, y que de esa forma obtienen figuración internacional, y todo un prejuicio, obviamente que de sectores más reaccionarios de la derecha chilena. Entonces con el sitio yo puedo demostrar, porque trabajamos con toda la información de las películas que se estrenan, al menos comercialmente, que eso no es así. No es así. Entonces yo puedo hacer el catastro, acá en este artículo, con todas las tablas de todas las películas que se han estrenado desde el año 2000 en adelante, y cuáles son efectivamente las que pueden hablar, las que hablan o que tocan esos temas que tienen que ver con la dictadura, con el golpe de Estado. Y bueno, se puede llegar a la conclusión de que acá de 525 películas, son 75 apenas las que hablan sobre esos temas.
Entonces, ese prejuicio no es cierto. También otra cosa importante es que el cine chileno actualmente no se mueve principalmente en salas comerciales, sino que se mueve en salas independientes que se han ido levantando y también, sobre todo, en festivales. Entonces, de esa forma nosotros hace un tiempo incorporamos la categoría festivales. Entonces, así vamos ingresando a la información de todos los festivales que se están haciendo en Chile. Y si ustedes abren acá la información, por ejemplo, el Festival de Valdivia, que terminó el fin de semana recién pasado, pueden ver asociadas todas las películas chilenas que se mostraron en ese festival. Entonces, de esa forma vamos aumentando el catastro informativo de la ficha de la película y se puede ir viendo el recorrido que va teniendo en los distintos festivales nacionales y los premios además que va obteniendo. Así ustedes pueden ver. También esta cantidad de información que, bueno, para mí Cine Chile es además una fuente investigativa para mí y que aprendo mucho. Entonces podemos hacer artículos de este tipo, que este fue el artículo más mencionado y compartido de la historia del sitio, que fue cuando empezó el estallido social en Chile en octubre de 2019. Yo hice una lista de películas chilenas que un poco podían explicar por qué se llegó a este estallido social. Entonces, hay alguna lista de películas chilenas que un poco podrían ayudar a esa comprensión. O también con el búsqueda de entrevista, hacerle un homenaje a Raúl Ruiz cuando se cumplieron 10 años de su muerte, un compilado de entrevistas históricas a él. Acá está las especiales que yo le hablaba sobre artículos de prensa, entonces cosas que no se conocían para nada, que estaban todos muy desperdigados. Están acá ahora reunidos en estos especiales para que la gente que no sabe mucho pueda primero leer algunos artículos que lo guíen y luego adentrarse en los artículos de prensa en sí. Con eso estamos hablando mucho. Pero acá está la lista completa de artículos de prensa. Entonces, así es como se ve. Nosotros fotografiamos la página en sí para mostrar un poco, dar cuenta de eso, y fotografiamos la portada del diario del día en que aparece ese artículo. Bueno, Cine Chile, como yo le decía, acompaña un poco esta evolución del cine chileno, que desde mediados de la primera década empieza no solamente a tener una gran producción, una gran cantidad de producción de películas, sino que también empieza a haber un mejor manejo internacional de la distribución de las películas, de empezar a aprender más cómo una película puede instalarse en ciertos festivales importantes, pueden tener ciertos logros comerciales o de negocio en esos festivales, y así empiezan a aparecer como grandes hitos en ese sentido, como Machuca, que quizás es la película más conocida internacionalmente chilena, o después La Nana, que es una película de 2009 que postula el Globo de Oro y fue preseleccionada a los Oscar, o No, que efectivamente es la primera película que postula un Oscar, o Historia de un oso, que es una película que gana el Oscar a mejor corto animado, y el hito de la primera película que gana un Oscar. Y nosotros seguimos toda su trayectoria a partir de los festivales en que estuvo. Y bueno, después Una mujer fantástica, Sebastián Lelio, que es la película que gana mejor película extranjera. Y últimamente La gente topo, que es otra película que ha destacado mucho, de Maite Alberdi, que estuvo nominada a mejor documental en los Oscars de este año. Entonces, de esta forma, vamos siempre acompañando, estamos muy al día. Ya hemos diseñado una forma en que a través de estar atentos a las redes sociales y de seguir a ciertas cuentas, como que ya podemos atajar casi toda la producción que va apareciendo, hasta películas que se dan en lugares muy apartados o en instituciones que no tienen una relevancia mediática importante. Nosotros siempre estamos ahí y siempre estamos sorprendiendo incluso a los realizadores de que, oh, está mi película en Cine Chile, y vamos generando redes y vamos reforzando la importancia que tiene el sitio dentro del cine chileno actual, y también
obviamente somos muy valorados por investigadores no solamente chilenos, sino también internacionales, y eso también se grafica en que internacionalmente hemos recibido muchos aportes por esta campaña de financiamiento que hicimos este año. Bueno, eso un poco les puedo contar yo de Cine Chile. No sé si ahora podemos, se va a hablar, veo que hay algunas preguntas, Claro. no sé si partimos con esas preguntas. Marcelo, ¿me escuchas bien? Sí. No, Marcelo, primero, felicitarte. Yo anoté aquí unas conclusiones, pero antes de adelantarme a ellas, hago una abrebocas de las mismas. Y es que usted relata un asunto muy similar a lo que vivimos en Colombia. Bien, es decir, usted en Chile acaba de relatar un panorama, una propuesta de un repositorio informativo necesario para un asunto de construcción de memoria y expansión de la misma, ¿no? Y usted relata cosas y nosotros aquí en Colombia, y mi persona que también ha estudiado el cine colombiano y que he sido docente catedrático de historia del cine colombiano, yo veo un reflejo muy idéntico de unas particularidades similares entre ambos países hermanos, ¿cierto? De un deterioro de la cultura, de una no apropiación de la misma, de una falta de sensibilización en cuanto a la potencialización de los recursos, a esa construcción de tejido social a partir de la memoria, pues porque todo país, y más en Latinoamérica, debe narrarse desde el cine, ¿no? Y eso obedece también a un problema de público, porque no todo puede ser un asunto estatal, también un asunto de público, ¿no? Nosotros tenemos grandes líos en cuanto al público. Mire, como bien le decía en mis cátedras de historia del cine colombiano, cuando uno habla de historia del cine latinoamericano, pues aparece en Chile Larraín y Miguel Litín, ¿cierto? Como referentes cuando uno habla de cine chileno. Hay tres películas que nosotros en las cátedras, digamos aquí en Colombia, abordamos, ¿bien? Una que es Machuca, otra que es No, que no se volvió muy popular pues, porque está en Netflix y entonces tuvo su primera, digamos, vinculación a los Oscar y demás, entonces se volvió totalmente popular y digamos, Gael García también hace que sea popular. Y Los Náufragos, de Miguel Litín, también llegó por aquí, Los Náufragos, de Miguel Litín. Entonces, estos temas son bien particulares y bien interesantes porque en Colombia se ha intentado hacer también este tipo de repositorios, pero más que todo a partir de la consecución de canales públicos de televisión. Hay una plataforma que se llama RTBC Play, que está ya también como repositorio en la web y en aplicativos para celulares, pero tienen otro carácter, ¿no? Digamos que no tenemos un repositorio como que ustedes han logrado y que usted tristemente nos menciona, pues prácticamente nos han dejado solos, ¿cierto? Porque hay un asunto fundamental y son los problemas de distribución y publicidad. Total. Y si tenemos problemas de distribución y publicidad, pues tenemos problemas del diálogo efectivo con el Estado, por la obtención de recursos, ¿no? En ese sentido, hay una pregunta, no, primero, no es que yo tendría muchas cosas que decir, el tiempo es corto porque a mí me apasionan mucho estos temas. O sea, lo que ustedes hacen es una proeza, un asunto loable, ¿no? Es una proeza, es un asunto loable, es una reconstrucción de memoria, ¿no? Es un repositorio que le permite al ciudadano chileno entender su país desde el Chile. Y usted dice una cosa muy concreta también, y es esa estigmatización que se tiene sobre los problemas de la pre y la perdón, de la dictadura con las películas. A nosotros también nos ha pasado. Cuando hablamos de barrios marginales, del punk, del heavy metal, de las peleas y disputas entre bandas y el narcotráfico. No todo el cine en Colombia habla del narcotráfico, no todo el cine en Colombia habla de las disputas de las bandas emergentes y de barrios periféricos, que si bien es una realidad que hay que retratar y se ha retratado con mucho respeto por muchos realizadores, no obedece tampoco a nuestra gran realidad, pero tampoco a esa gran realidad pintoresca que sí se ha convertido en industria, que ustedes también la tienen, donde hay películas que son de gran taquilla, pero que muestran unas realidades pintorescas, caricaturescas, de una realidad que no nos interesa revisar, porque no nos pertenece, ¿cierto? A ustedes también les pasa, nosotros tenemos nuestros realizadores que todos los 24 de diciembre sacan una película que se convierte en la más taquillera, y uno dice, Dios mío, el público aquí es el problema, ¿no?
Es un asunto de unas caricaturas, ¿no? Sí. Que no interesa. Pero bueno, hay una pregunta muy relacionada con lo que estamos hablando, esa similitud entre lo que es claramente toda Allende, Pinochet, el plebiscito, que pues, eso nos lo muestra muy bien la película, ¿no? Que repito, ha sido muy famosa por la plataforma Netflix, ¿cierto? Muy difundida. Y dice, esta pregunta es para usted, Marcelo, según su parecer, ¿qué tanto ha influido el cine en el estallido social de su país, entendiendo también que nosotros estamos en la misma, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro compañero Nicolás Ortiz, que es amigo suyo, ¿cierto? Comparte con nosotros aquí aulas y procesos académicos. Y entonces, y es como si estuviéramos hablando con un colombiano más, es que tenemos realidades muy similares, ¿no? Entonces, según su parecer, Marcelo, ¿qué tanto ha influido el cine en el estallido social que aún no cesa en Chile? Sí, mira, sí, yo sé que tenemos realidades muy parecidas, sobre todo en el ámbito de la educación, donde se paga por estudiar en la universidad, por ejemplo, existe un carácter ya mercantil en ese sentido en cuanto a la educación, y que algo acá se peleó mucho. Cuando estudié en Argentina tuve muchos compañeros colombianos, entonces conversábamos mucho y nos dábamos cuenta de lo similares que eran nuestras realidades, sobre todo de cómo todo se somete finalmente al libre mercado, desde la cultura, la educación, la salud, etcétera. Viviendo en un país como Argentina, que es todo lo contrario, que ha luchado por mantener esos derechos. Sobre el tema del estallido social, es bien complejo el tema aún, está muy fresco y como tú dices, todavía está muy vivo, ¿no? Se cumplió el lunes un aniversario, el segundo aniversario del comienzo del estallido y todo parece que sigue igual, incluso peor, en cuanto a las condiciones materiales de la gente que además se vio muy perjudicada socialmente con la pandemia. El cine, en cuanto a influir en el estallido social, no lo podría estimar como claramente, pero no creo que sea muy importante esa influencia, porque el cine constantemente está justamente luchando por esa influencia. Y al cine chileno le cuesta mucho que la gente lo vea por todos estos prejuicios, pero yo creo que algo que está de a poco en las nuevas generaciones, sobre todo, de a poco eh, como corrigiéndose. Entonces, yo no podría decir que estas películas influyeron en el estallido social, pero sí hay algunas películas que podría decir que sí ayudan un poco o ayudaron a instalar ciertas reflexiones, ciertas ideas respecto de que lo que estaba pasando en Chile no estaba bien. Y por qué no estaba bien. Entonces, ahí hay algunas películas que dieron mucho que hablar justamente muy poco antes del estallido, como Chicago Boys, que es un documental que habla sobre un grupo de economistas que fue a estudiar a la Escuela de Chicago de Economía en los años 60 y que después con la dictadura tuvieron la cancha libre para instalar el modelo neoliberal en Chile y por lo mismo se habla de que Chile es como el gran laboratorio del sistema neoliberal en el mundo, porque tuvieron todas las facilidades de instalarlo y se convirtió en un modelo finalmente gracias a eso. Entonces, un documental de esa índole provocó una reflexión más o menos importante y que explicaba un poco de por qué la gente estaba descontenta. Pero aún así no puedo decir de que son películas que influyeron en el estallido social. Como que me parecería muy ambicioso de parte del cine chileno plantearlo de esa forma. Como tampoco todavía se puede decir lo contrario, que el estallido social está influyendo en el cine chileno. Yo creo que está influyendo un poco, me he dado cuenta con las películas que han salido recientemente, que no son películas que se tratan sobre el estallido social, aunque sí hay algunos documentales que para mí son muy cuestionables, como documentales que solo se contentan con registrar las marchas y ciertas manifestaciones que se dan en la calle, y no le dan un poco una vuelta más reflexiva a todo eso, o investigativa más amplia. Pero sí me doy cuenta que los realizadores chilenos están teniendo más conciencia de lo que hacen, de que el cine no solamente es un espacio de entretención o de contar una película bien contada, aunque suene redundante,
sino que también es importante que esas películas tengan un correlato directo con la realidad en la cual surgen. Yo creo que eso está cada vez más instalado y de que, no, y de que siempre hay que hacerle frente a ese contexto, que no puede el cine ignorar ese contexto. Yo pienso que antes, yo también hago clase a estudiantes de cine, yo pienso que antes eso no estaba tan instalado como ahora, como que sí, yo voy a hacer una película y tengo que estar muy consciente de lo que pasa en Chile, de cuáles son los problemas que hay en Chile y que ojalá mis personajes den cuenta de eso, den cuenta, sean muy propios del contexto. Entonces, yo creo que hay cierto, no puedo responder a la pregunta como de forma tajante, pero hay elementos que sí que son esperanzadores. Lo que sí es que hay que luchar con una cosa más estructural aún, de que hay que luchar por un Ministerio de las Culturas que deje de funcionar de forma así concursable, de que la cultura deje de ser vista como un campo más de la economía y que juegue dentro de esos juegos económicos del libre mercado, y que también la educación en Chile no use al cine como un elemento utilitario, sino que lo use como un elemento de reflexión tanto del contexto de nuestra realidad, pero también artístico. Porque en ese sentido, como que siento que el cine, al menos en Chile, es muy utilitario. Es como, ya vamos a hablar sobre el golpe de Estado, entonces vamos a ver Machuca. Pero no hay una reflexión de cómo es Machuca, de por qué la película es importante, etcétera. Eh, entonces, esas cosas todavía falta por hacer. ¿Por qué el cine chileno es importante? Esa pregunta todavía no se hace a nivel gubernamental y ni tampoco educacional. Y con el sitio nosotros hemos tratado de hacerlo de cierta forma y bueno, por lo mismo a veces nos llaman para dar ciertas charlas al respecto, con estudiantes, etcétera, porque creo que es una reflexión que hay que reforzar, una idea que hay que reforzar. Bien, gracias, Marcelo. En conclusión a esa pregunta, pues uno debe entender al cine en su ejercicio de corresponsabilidad, ¿no? Porque es un asunto atemporal. Puede ser en el antes, el durante y el después, que tenga esa validez, pero que sea el público también quien dé esa validez en ese ejercicio de corresponsabilidad que debe tener el cine. Yo Claro. todavía me sueño, por ejemplo, que los estudiantes más chicos en su primaria, en sus primeros años de estudio, pudieran ver cátedras de historia del cine de su país. ¿Cierto? Yo creo que les contaríamos muchísimo desde ahí, pero eso nunca, ese diálogo nunca ha interesado por un concepto que usted toca fuertemente, es el utilitarismo del cine, ¿no? Y que todavía siguen pensando que puede ser parte de esa gran cadena de producción económica, olvidando la reconstrucción de tejido que propone la cultura, ¿cierto? Desde sus bases de las teorías críticas, de la gobernanza y demás. Pero bueno, yo creo que son apuestas que seguiremos dando quienes estamos desde el cine y para el cine o quienes hemos dedicado años de estudio a revisar la historia del cine de nuestro país. Hay otra pregunta, Marcelo. Se le felicita por su excelente proyecto y le hacen una pregunta muy concreta y obedece a esto. Teniendo en cuenta que Cine Chile no funciona como un portal y que hace referencia al medio digital, ¿dónde se pueden ver las películas o cómo se ha manejado esto? Sí, bueno, nosotros cuando empiezan sobre todo las cinetecas o acervos audiovisuales que hay en Chile, que es la Cineteca Nacional de Chile, la Cineteca de la Universidad de Chile, el Centro Audiovisual de la Universidad de Santiago, también, como principalmente instituciones universitarias que tienen una tradición de haber producido material audiovisual, empezaron a levantar portales con películas online. Nosotros ahí empezamos a linkearlos. Entonces, si ustedes entran, por ejemplo, una película que tú nombraste, Los Náufragos, van a ver que está linkeado al link que está en la Cineteca Nacional, donde se puede ver la película online. Entonces, nosotros los desviamos hacia allá. Nosotros no subimos la película propiamente tal por tema de derechos, sino que le decimos acá se puede ver. Eso es lo que estamos haciendo como referencial. Y, y últimamente con la pandemia todo se ha expandido mucho más y les contaba que se abrió este portal que se llama Onda Media, que es del gobierno, es del ministerio y que están subiendo películas más recientes.
y les pagan a los realizadores para suplir un poco la pérdida de la sala presencial. Pero nosotros también, junto con eso, y bueno, y también lo referenciamos, también hemos hecho un importante catastro de películas que no tienen mucha circulación y que, no sé, se muestra en un festival y después al año siguiente los directores, los productores deciden ponerla en YouTube libre. Nosotros también linkeamos eso. Entonces, el sitio de hecho tiene una sección que se llama, si ustedes entran al sitio ahora, hay un menú que está en catálogo, que dice película online, y que ahí solamente van a entrar y va a estar la lista de las películas que están online. Y son todas las películas, no solamente películas largometrajes, sino que todos los cortos y películas que están en línea porque los mismos realizadores quizá así lo quisieron. Siempre pensando en que son link a películas que legalmente fueron decididas poner en línea. No, no linkeamos cuando están pirateadas en YouTube, por ejemplo, que igual sucede mucho. Y este trabajo es muy valorado también porque se da cuenta que hay una gran cantidad de cine chileno por ver, no solamente como el más institucionalizado o más conocido, sino que hay mucha producción que constantemente está en línea, que es muy importante. Así que ese trabajo también se nos valora mucho, porque estamos muy atentos a eso cuando aparece algún corto o alguna película chica online. Así que también no somos un sitio online, pero estamos muy preocupados de que se puedan ver y que estén referenciados. De hecho, bueno, eso igual provoca cierto malo entendido porque hay gente que de repente nos reclama de que por qué tal película no está online, pensando que a pesar de que ponen muchas advertencias de eso, pero creen que si encuentran la ficha de una película del año 24, ¿por qué no está online? Entonces, como no, nosotros estamos dando cuenta que existe esta película, pero no está online porque casi todo el cine silente se perdió. Pero bueno, son cosas que pasan, porque finalmente nuestra idea es como dar cuenta de la existencia de esas películas, aunque no se puedan ver, y porque finalmente, a pesar de esa existencia, va configurando nuevas lecturas culturales que no existían. Y por eso nosotros es muy importante, si se hizo una película en el año 23 sobre el presidente de ese momento, quiere decir que nos da como señales de la importancia que era para el gobierno que se empezaron a hacer películas, o se hacían muchas películas de deporte, porque se hacían muchas películas deportivas sobre fútbol o sobre boxeo, que era el deporte más popular en los años 20. Son cosas que para nosotros es muy importante dar cuenta porque ayuda mucho a ciertas lecturas culturales. Entonces, por eso para nosotros es muy importante no solamente enfocarnos en lo online, sino que en todo lo que se haya dado en Chile. Bueno, eso es el requisito para estar en el sitio, además, que la película se haya visto, se haya exhibido alguna vez en público. Así filtramos, por ejemplo, ciertas realizaciones más caseras que la gente sube a YouTube directamente. Nosotros la importancia es como que se haya mostrado que tiene una instancia de exhibición propiamente tal. Marcelo, bien, de todas formas, la plataforma ha sido clara en que es un asunto de vinculación, de red, de información, de acercar esos procesos históricos a la búsqueda, a la pesquisa, a los procesos académicos, investigativos, más que una plataforma de sentarme, pues a ver online la película, pues porque se entiende que eso tendría otras repercusiones de índole económico, de derechos de autor, una cosa casi que inabordable, ¿no? Y sería un asunto inabordable, ¿cierto? Aparte porque habría también en el entorno bastantes trabas para que eso sucediera. ¿Cierto? Entonces, por asuntos de tiempo, le propongo a usted, Marcelo, que yo como moderador voy haciendo unas pequeñas conclusiones y lo dejo y ya con una pregunta sí que es mía, una pregunta que le quiero hacer ya directamente. Dentro de las conclusiones, lo que yo más resalto es que ustedes logran un proceso de comunicación popular y alternativo, ¿no? Un proceso de difusión en su ejercicio de periodismo. Es un proceso de difusión alternativo y de comunicación popular, definitivamente, ¿no?
Yo lo veo y encierro el concepto aquí grande, porque un asunto como estos pues, permite la revisión de la producción histórica, la revisión de la escasez del cine chileno en algún momento o algún periodo histórico, como tal ocurrió también en Colombia, en donde hubo casi 20 años donde no se produjo ninguna película. Porque claramente, como ustedes lo mencionan, no existe una idea integral de la historia del cine. Y repito, eso impacta no solo a problemas de distribución y publicidad, sino también de recursos, de financiación, pero también del público. El público también es gran responsable de eso. Bien, ustedes mencionan un asunto de la valoración del cine, que no solamente se desprenda del tinte político, del prejuicio, de las similitudes o no, sino a través de un gran repositorio, sistematizar y vincular información útil e histórica para la reconstrucción de tejido, para la reconstrucción de memoria y la expansión de la misma. Sigo insistiendo entonces y aplaudo eso, que es una gran apuesta, que uno conoce cómo son estas apuestas y lo difícil lo difícil que es llevarlas a buen término, pero sobre todo más que llevarlas a buen término, sostenerlas en el tiempo, es sostenerlas en el tiempo, es una gran apuesta. Pero yo dentro de un proceso académico lo podría definir como, repito por tercera vez, que me parece muy bonito, una gran apuesta de difusión alternativa y comunicación popular, ¿no? Porque no se trata de un repositorio para ver películas con con un tarrito de crispetas, no. Se trata es de entender al país a partir de esa hilaridad y de esa cronología que permita una investigación posterior, que permita acercamientos académicos sobre la realidad de Chile. Porque repito, y sé que usted está de acuerdo conmigo, en que el cine debe ser reflejo de un país, sin llegar a los extremos, sin llegar a los extremos de que entonces todo sea político, el estallido, el narcotráfico, Pinochet, porque a Argentina también le pasó con el general, con Videla, a Uruguay también con Macera, porque todos sufrimos, digamos, unas dictaduras de derecha, y luego unos golpes de Estado, semigolpes de Estado, todos lo sufrimos, ¿cierto? Todos en diferentes en lugares del territorio hemos sufrido unos cambios fundamentales, digamos, en esa década del 60, el 70, en Colombia pues también en los 80 y los 90 y aún. Entonces, de mi parte y de quienes nos están viendo, seguramente extendemos un aplauso y una felicitación para ustedes. Estoy convencido que la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango, el Instituto Departamental de Bellas Artes, la Institución Universitaria del Valle, el Conservatorio del Tolima, serán para ustedes un aliado y una puerta que pueden tocar cuando lo deseen para alguna alianza estratégica o para algo que ustedes requieran, porque si algo tenemos que hacer es trabajar en comunidad y para la comunidad, porque el cine es eso, el cine es comunidad y para la comunidad, y hay que devolvérselo, el cine hay que devolverlo a la comunidad, ¿no? Entonces, las puertas de estas instituciones quedan abiertas, porque el trabajo es muy fuerte, ya usted puede contar con nosotros como aliados para posibles estrategias posteriores que le ayuden a formalizar y sobre todo a sostener este proyecto que es la gran apuesta. Entonces, terminando con esa conclusión, quiero hacerle una pregunta que ya por aquí me están regañando con el tiempo, que es muy concreta y a mí me aborda mucho esa pregunta como académico, como todos, y es, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Estamos hablando de la región, ¿cierto? De Latinoamérica, de Europa, de Occidente tendrán sus formas de narrarse, allá ellos con sus formas. Pero ¿qué nos espera a nosotros en el cine post-pandémico? Yo le tengo el pavor a eso. Yo le tengo el pavor a eso porque yo espero una inundación, cual diluvio universal de películas de todo tipo de formatos donde hablemos de pandemia. Y siento que va a llegar un momento muy temprano de saturación de lo mismo, ¿no? ¿Qué nos espera en el cine de la región con ese gran tema que se nos está avecinando ya y que ya está sobre la mesa de la pospandemia para el cine?
Bueno, es como acá en Chile al menos lo que puedo ver es que todavía no se adentra como en una reflexión respecto a la pandemia, porque sobre la pandemia está la crisis social que estamos viviendo. Entonces, que va de la mano de todas formas, pero como que acá hay más interés en resolver ese conflicto en términos artísticos que el pandémico. Como que el pandémico es un complemento de esa gran crisis social que estamos viviendo. En ese sentido, yo veo también en cuanto a producción y a los proyectos que están apareciendo, hay ciertos rasgos de esperanza y que se enfocan un poco también en la elección que vamos a tener en un mes más de presidente, donde a ver si que las fuerzas de centro izquierda ganan el gobierno y cómo sostener ese proyecto también. Y va un poco la esperanza en que finalmente esos proyectos, que ya lo han dicho un poco en los debates, van a darle un poco más de reforzamiento al sector cultural. Entonces el cine en ese sentido debería verse un poco más beneficiado, a quienes trabajan en cine y en el ámbito cultural en general, porque el gobierno actual, más que darle, ha quitado financiamiento y en la pandemia fue aún más crítico, porque todo depende de estos concursos y que si no hay concurso, no hay entrada. Entonces, mucha gente quedó cesante muy en la calle. Entonces, yo creo que hay una esperanza que se, se mezcla muy fuertemente con qué es lo que viene, con el miedo a esa imprecisión de un futuro. Entonces, estamos en un momento de definición muy grande en Chile. Entonces, estamos como al borde del precipicio, porque además la extrema derecha está obteniendo mucha fuerza. Hay un candidato muy al estilo Bolsonaro y que según la encuesta ya hay un empate electoral. Entonces, estamos muy al borde del precipicio. Y ahí vamos, yo creo que se va a esperar eso para definir un poco cuáles son los pasos que se van a dar culturalmente y sobre todo enfocado en el cine. O el cine va a tomarse como un arma más en contra de ese gobierno de derecha que puede que salga, o va un poco a acompañar este proceso un poco transformador que también va de la mano con, ojalá transformador, yo estoy siendo muy optimista igual, con la nueva constitución que se va a empezar a escribir estos días justamente. Entonces, estamos en un momento de definición. Entonces, es muy difícil también dar como cierta mirada a futuro. Eh, yo puedo decir que actualmente el cine chileno está muy mermado con las crisis, porque también trabajo programador en festivales y bueno, estoy muy atento a lo que aparece y se nota un poco en cuanto a producción lo que ha costado que salgan películas bien paradas. Entonces, eso está siendo muy complejo. Ojalá que cuando lleguemos a una cierta estabilidad emocional y económica, vuelva un poco esa fuerza productiva que se dio sobre todo hace 10 años atrás, donde no solamente habían películas que postulaban al Oscar, sino que también había películas muy buenas que se daban en circuitos más independientes. Entonces yo creo que primero hay que recomponer eso y después empezar como a proyectar nuevos pasos, como que esa es la idea que tengo yo. Marcelo, yo me uno ya para terminar a eso, y es que también soy un convencido del optimismo, ¿no? Que debemos mirar siempre al frente con optimismo, porque es que eso no nos lo pueden arrebatar, ¿no? El optimismo, que más allá de ser un asunto de fe o no, sino es la discusión, es siempre pensar que con las herramientas, los mecanismos que tenemos a la mano, podemos hacer pequeñas acciones que transformen. Y esas pequeñas acciones, como usted ha planteado con su proyecto Cine Chile, seguramente tendrá en un futuro una gran transformación y dará mucho que hablar, esperando que este espacio en el cual compartimos sirva para la visibilización de su proyecto. Repito, bienvenidas las alianzas, las puertas de las instituciones están abiertas para lo que se requiera. Este tipo de cosas es lo que realmente se debe trabajar en comunidad y entre países hermanos. Felicitarlo y repito que este espacio haya servido también para esa difusión y el gran reto que tienen ustedes y su equipo de trabajo del sostenimiento de esto. Pero por favor, por más vicisitudes que hayan, no lo dejen a un lado. Sigan conservando ese optimismo porque finalmente es lo único que no nos pueden arrebatar. Y si tenemos ese optimismo, seguramente esos pequeños elementos transformadores llegarán a buen término. Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Damos fin entonces así
a esta ponencia de la experiencia del proyecto Cine Chile, logros y complejidades en medio del cine chileno del siglo XXI, que repito, aplaudimos. Y bueno, las puertas están abiertas y los canales abiertos para las comunicaciones posteriores. Un abrazo y que esté muy bien y felicitaciones. Muchas gracias por la invitación y bueno, visiten el sitio y muchas gracias por las palabras. Estoy muy honrado de estar acá y de conversarle un poco de nuestra realidad y ya no vamos a soltar el proyecto. Es como, por un lado, una karma, pero también una bendición porque nos da mucho también, al menos a mí también me da mucho para mi trabajo. Bien, con estos agradecimientos esta despedida de Marcelo. Los invitamos también mañana, misma hora, 10 de la mañana. Tendremos en Interculturarte 2021 una ventana en la educación a través del arte. César Jara, músico, coordinador del proyecto. Paulo Albornoz López, coordinador artístico y pedagógico. Tendremos entonces conversatorios sobre la educación artística en Chile, un modelo pedagógico con grandes desafíos en todas sus etapas. Desde ya también entonces, como lo están viendo en pantalla, invitados, porque entonces yo insistiré en las similitudes de los temas, a pesar de que estamos hablando de dos países distintos, pero de la misma región, con las mismas o quizás similares vicisitudes en cuanto a educación, en cuanto a cultura de reconocimiento, ¿no? Y de identidad, por supuesto, porque lo más afectado siempre será la identidad. Entonces, repito, invitados todos, mañana a 10 de la mañana, una ventana en la educación a través del arte con César Jara, con Paula Albornoz, conversatorio sobre la educación artística en Chile, un modelo pedagógico con grandes desafíos en todas sus etapas. A todos ustedes quienes nos acompañaron, muchísimas gracias. En nombre, entonces, repito, de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango, institución redefinida, Instituto Departamental de Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle y el Conservatorio del Tolima, y a todos nuestros invitados de la Semana de la Internacionalización del Arte y la Cultura, todos nuestros invitados hermanos de Chile a Argentina. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Hasta luego.